curiosa de Senegal son las matrículas. Estas son las matrículas actuales, que se han copiado del estilo europeo, con la franja de SN, el código y la bandera del país. Anteriormente tenían este tipo de placas azules, con la DK, que supongo que sería Dakar. Y ya mucho más anteriormente a esto, tenían las placas negras. A ver si veo alguno por aquí, pero ya tienen que ser coches muy, muy antiguos, de la época original del París-Dakar. Este es otro coche nuevo. Bueno, chicos, aquí volvemos a tener la estación de tren. Aquí he cogido este magnífico taxi. Sí, aunque no lo parezca, esto es un taxi. Vosotros me dais la opinión, ¿de acuerdo? Y bueno, al final me estaban pidiendo una salvajada por ir a donde voy a ir ahora, un sueño de la infancia. Y a ver, vamos a ver qué tal sale el viaje. El cinturón del acompañante, ya veis cómo está. La ventana no la puedo tocar, ha cerrado la puerta de maravilla. Cómo está el estado. La radio, bueno, aire acondicionado, hay un botón ahí, funciona. El volante va al revés, traquetea. No sabemos a la velocidad que funciona esto, porque no funciona tampoco ni el cuenta kilómetros ni la aguja de la velocidad. Hostia, un motorista aquí sin casco, wow, qué guapo. Míralo, míralo. Esto es brutal. Esto es auténtico, esto es africano. Al vol de Nueva York. No hay retrovisor. Y bueno, si seguimos aquí, pues bueno, esta puerta 3/4 de lo mismo. Incluso dudo que la ventanilla funcione y el seguro está bajado, o sea que bueno, una aventurilla más. Níger, Mali, Le Lagos. Bueno, chicos, aquí tenemos el Lago Rosa, el final del mítico París-Dakar, muchos años después, lógicamente. Como podemos ver, no está totalmente rosa, es un pigmento que únicamente aparece durante los meses de primavera. Así que si queréis verlo realmente rosa, tenéis que venir aquí en primavera. Ya os podéis imaginar la felicidad que tengo, por eso os muestro mi rostro, de haber llegado aquí, después de haber cruzado el Sáhara, aunque fuera por partes, y bueno, llegar a la tierra fértil de Senegal para llegar hasta aquí, hasta el Lago Rosa. Aquí una gran cantante francesa, me ha venido su canción durante sus últimos kilómetros. Decía, la gran France Gall decía, cuando el desierto avanza, cuando el desert avance, es la vida que se va, ¿no? Es la vida que se va. Y realmente llegar aquí tienes la sensación de decir, ¡guau! ¿Y ahora qué, no? Ahora queda el arduo camino del regreso, ¿no? Pero bueno, os lo comparto con todos vosotros. Y bueno, también para que veáis un poco cómo ha llegado el pobre taxi con la suspensión rota. Aquí voy a cambiar ahora de plano para que veáis al chofer, también es mecánico. Y bueno, espero que os haya gustado. Este es un digno final. Y bueno, también es un tiempo para reflexionar y pensar de cara al futuro. Así que nada, os espero y volveremos con el vol de Nueva York. El sonido del motor parece un motor más bien de tractor o un motor que, bueno, lógicamente no es el original, ¿no? Está remotorizado, pero un motor que puede venir perfectamente de los años 70 u 80. En ocasiones sorprende ver el caos en las calles de los pueblos.
Y esto es lo que realmente te hace pensar, wow, realmente sin lugar a dudas estoy en África. Un dato bastante curioso respecto a Senegal es que utiliza el franco CFA. Como bien pone aquí, eso es un billete de 5.000 francos. Pero esta moneda no es únicamente utilizada por Senegal, sino que es utilizada por hasta 8 países de África utilizan esta moneda. Quiero decir, viene a ser como una especie de euro francófono de África. Un niño que va por agua. Bueno, he conseguido regateando un precio aceptable para una mini excursión aquí. También el coche es mucho más, como podemos ver, aceptable. Y bueno, esto es el centro de Dakar, para que se pueda comparar con otros lugares de la propia Senegal o de la misma África. Por lo que estoy viendo, el porcentaje de motoristas con casco quizás es de un 20%. Es algo que realmente me sorprende ver alguno con el casco. Bastante más residencial. Aquí a la izquierda tenemos el océano Atlántico y a la derecha con estos grafitis, muchos de estos edificios aquí a la derecha son las embajadas que tienen aquí en Dakar muchos países. La francesa no tengo el valor de preguntarlo. Es espectacular ver ese acantilado con el Atlántico, y aquí delante nuestro tenemos este edificio que hemos venido a ver junto con la mezquita blanca. Ahí arriba, voy a poner un poquito de zoom, se puede apreciar que en la cabeza hay una ventana, es decir, que hay gente que se puede subir. Aquí a la izquierda se compran las entradas, pero bueno, debido a mi discapacidad, los que me conocéis, pues no voy a subir. Bueno, lo que sí voy a hacer, voy a subir el primer escalón para que después no se diga. Bueno, chicos, aquí tenemos la mayor estatua de África, la estatua del Renacimiento africano, construida en el año 2010 por una empresa norcoreana, está bien importante, para conmemorar los 50 años de la independencia de Senegal. Esta estatua se puede subir, pero yo no lo voy a hacer debido a mi discapacidad, los que me conocéis. Y por otra parte también hay que decir que es visible desde todo Dakar, es decir, es una ciudad, eso está a apenas 9,5 kilómetros, casi 10 kilómetros del centro de Senegal, y se puede ver desde ahí. Pero bueno, fue estratégicamente construido aquí para que se viera la importancia tanto para África, para Senegal como para África de este lugar. Un más que tenía en mi lista para cuando decidí venir aquí a Dakar era pasar por la mezquita de la Divinidad. Aquí la tenemos. La había visto cuando finalizaba aquí el magnífico París-Dakar, el original, el auténtico, y no sabía bien lo que era este edificio. Poco a poco, pues a medida que viajaba, pues descubría de que era una mezquita, pero no sabía ni su localización ni nada. Así que cuando lo decidí tenía que venir aquí sí o sí. Es espectacular ver esta imagen con el fondo del océano Atlántico. Espero que lo disfrutéis.